La palabra de Dios, hermanos, dice así: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Pueden, hermanos, tomar su asiento. Gloria sea el nombre del Señor. Bueno, a través, hermanos, de este pasaje podemos hablar, tal vez, hermano, de la santidad, podemos hablar de la santificación, podemos, hermano, tal vez hablar de la obediencia, pero hoy vamos a hablar acerca del llamado. No hay excusas ni pretextos al llamado de Dios. Que Dios nos bendiga. El llamado de Dios, hermanos, continúa siendo una realidad vigente, una realidad trascendental y también universal. No es, hermano, exclusivo para el pasado, ni tampoco se limita a los grandes héroes, hermanos, de la fe que nosotros encontramos en la Sagrada Escritura. Tampoco el llamado, hermano, es solo para predicadores, o solo para pastores, o solo para evangelistas. El llamado de Dios es para todos. Amén. Para los hijos, para los jóvenes, para los padres, para los ancianos, para las nuevas almas, para creyentes maduros, para los recién convertidos. Todos hemos sido llamados a servir a Dios. Amén. ¿Cuánto alaban a Dios? Todos, amados hermanos, tenemos una responsabilidad espiritual que debemos de cumplir. No hay excusas, no hay argumento, no hay una limitación, amados hermanos, humana, ni hay pretexto que puedan, hermanos, anular el propósito eterno que Dios ha trazado para cada uno de nosotros. Gloria sea al Señor. Por eso que a lo largo, hermano, de la historia bíblica, cada persona, hermano, usada, hermanos, por Dios, tuvo imperfectos, tuvieron debilidades, tuvieron también, hermanos, temores, tuvieron inseguridades, tuvieron algunos también limitaciones humanas y tuvieron tal vez muchas razones para poder decir que no. Pero aún así, el poder de Dios, dice la Biblia, que se perfecciona en la debilidad humana. Y uno de los mayores problemas, hermanos, que paraliza hoy a muchos creyentes, hermanos, no es la falta de dones, tampoco, hermanos, es la falta de oportunidades, tampoco es la falta de la palabra, sino que la tendencia a justificar la falta de servicio con excusas o con pretextos. ¿Cuánto bendicen el nombre del Señor? Y aquí es donde debemos hacer una distinción, hermano, importante, porque una excusa puede ser verdadera o puede ser falsa. Un pretexto siempre es una excusa falsa, una justificación manipulada y simulada para no obedecer. Santo sea el Señor. Entonces, todos los pretextos son excusas, pero no todas las excusas son pretextos. Y muchos cristianos, hermanos, hoy no solo presentan excusas, sino que presentan pretextos para no servir a Dios. En otras palabras, hermanos, son argumentos disfrazados, razones aparentes
discursos elaborados que suenan, hermanos, espirituales, muchos de ellos racionales o tal vez lógicos, pero que en realidad, hermanos, son negociaciones indirectas del compromiso, del servicio, del llamado, de la obediencia y del propósito, hermano, de Dios. Aleluya, gloria sea el nombre de nuestro Dios. Que el Señor nos ayude, hermano, porque el Espíritu Santo está levantando un tiempo y una generación final donde Dios quiere. ¿Qué es lo que quiere Dios? Obreros. Amén. Dios no quiere espectadores. Dios quiere obrero. Dios quiere siervo activo, no consumidores pasivos, sino siervos y siervas activos en su obra. Y este tiempo, hermanos, es el tiempo de poder entender, es el tiempo de poder levantarnos y entender que no hay excusa, que no hay pretextos válidos para servir a aquel que un día nos llamó. Gloria sea el nombre del Señor. Cuando Dios llama, hermanos, Él espera una respuesta. Amén. Por eso que en Éxodo capítulo 3, que es el capítulo que hemos tomado, vemos uno de los llamados más trascendentes, hermano, de la palabra de Dios. Moisés fue llamado por Dios frente a una zarza que ardía, pero que no se consumía. Estaba el fuego allí, pero la zarza permanecía intacta. Él estaba en un lugar aislado, estaba pastoreando las ovejas lejos de su historia pasada, lejos de Egipto, lejos de su gente, lejos tal vez de un fracaso personal que tuvo en Egipto. Y este detalle, hermano, inicial, hermano, ya derriba muchas excusas, porque Dios puede llamar a alguien incluso cuando esa persona piensa que su tiempo se terminó. Aun cuando piensa, hermano, que fracasó en la vida. Aun cuando piensa que su historia, hermano, ya es fallida, que su propósito se venció, expiró, llegó a una fecha de término. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Moisés dice en la Escritura que tenía 80 años cuando Dios decide llamarlo para ser un instrumento de liberación para su pueblo. Y eso significa, hermano, que nunca es tarde para servir. Amén. Así que usted no diga que yo tengo 70 años. Moisés tenía 80. No diga usted que yo tengo recién 20 años. Nunca es tarde para servir. Nunca es tarde para comenzar. Ni es tarde para obedecer. Nunca es tarde para levantarse. Nunca es tarde para ser útil en las manos de este Dios todopoderoso. Muchos hoy dicen: ya es tarde para mí. Muchos dicen: ya no soy capaz. Muchos dicen que ya no tengo fuerzas. Muchos dicen que yo no tengo la edad suficiente. Muchos dicen: es que yo ya cometí muchos errores demasiado grandes. Fíjate que Moisés venía de arrancar de Egipto porque mató a un egipcio. No era un error pequeño. Así que no te quedes con que tú cometiste errores grandes. Los años, la edad, la historia pasada no tienen poder para invalidar el propósito eterno de Dios en tu vida. La única fuerza, hermanos, capaz de poder paralizar el plan de Dios, hermano, en alguien es la voluntad del hombre. Es la voluntad humana que se rehúsa a obedecer a ese llamado de Dios. Entonces, para escuchar la voz de Dios, hermano, hay que buscarlo en el lugar correcto. Vamos a Éxodo capítulo 3, versículo 4. Dice la Biblia allí: viendo Jehová que él iba. Viendo Jehová que él iba, lo llamó Dios. Es decir, Dios habló cuando vio la disposición del corazón de Moisés. Dios, hermanos, habló y llamó cuando vio el movimiento, cuando vio la búsqueda. Entonces, el llamado siempre es espiritual. Pero la respuesta del hombre inicia cuando hay una disposición en el corazón. Amén.
Dios le dice a Jeremías, ahí en el capítulo 18, versículo 2, levántate y vete a la casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Entonces, el lenguaje, hermano, espiritual siempre demanda movimiento. Amén. El llamado divino no busca espectadores pasivos, no, sino que busca, hermanos, espectadores no pasivos, sino que busca a alguien que acepte el llamado y que sea activo delante de Dios. Encontramos en la Biblia, en 1 Samuel capítulo 3, a este joven Samuel, que dice que escuchó la voz de Dios. ¿Y dónde escuchó Samuel la voz de Dios? En el templo. Amén. En el templo, cuando había una crisis espiritual nacional, cuando no había visión con frecuencia. Ahí estaba el sacerdote Elí en el templo, pero el sacerdote había perdido la visión. Sus hijos pecaban a diestra y siniestra en la casa de Dios, y él no lo reprendía, él no hacía nada. Ya no había visión, ya no había palabra, ya no había, hermano, luz en el sacerdote. Y allí apareció, hermano Samuel. Cuando había esta crisis espiritual, cuando no había visión, cuando la palabra de Dios escaseaba, Dios no buscó a un sacerdote adulto, no buscó a un líder experimentado. Él llamó a un niño, pero lo llamó en el templo. Alabado sea el nombre del Señor. Jesús también dijo a Bartimeo en ciego, en Marcos 10:49, le dijo: levántate, te llama. La voz divina no es para los indiferentes, es para los que se levantan. ¿Cuántos en esta hora realmente quieren levantarse en fe? ¿Cuántos quieren moverse? ¿Cuántos quieren acudir al llamado de Dios para su vida? Gloria a Dios. La voz divina es para los que se posicionan en el lugar donde Dios está hablando, donde Dios se está moviendo, donde Dios se está manifestando, donde Dios está dando su palabra, sus instrucciones. Y esta generación, hermano de iglesia, ha invertido el tiempo esperando que Dios haga todo por ellos sin moverse del mismo sitio espiritual. Hay gente que quiere servir sin comprometerse en la agenda de Dios. Hay gente que quiere servir sin participar, quieren servir sin congregarse, quieren servir sin estar en lo que Dios hace. Gloria sea al Señor. Quieren palabra sin estar, aleluya, donde la palabra fluye. Quieren dirección de Dios sin ponerse bajo la instrucción de Dios. Quieren que Dios lo use sin ponerse donde Dios usa. Si el creyente no está donde Dios está hablando, difícilmente podrá escuchar y oír el llamado que Dios está haciendo. ¿Cuánto alaban a Dios, hermanos? Y el pretexto de Moisés, ¿cuál fue? ¿Quién soy yo? Éxodo capítulo 3, versículo 11 nos revela la primera gran excusa espiritual. Aquí vemos la identidad disminuida. Moisés le responde a Dios: ¿quién soy yo para ir a Faraón? Esto no se trataba de una humildad, se trataba de una baja estima espiritual de Moisés. Era el trauma del pasado que estaba hablando. Moisés había asesinado a un egipcio, había huido, había vivido 40 años escondido como un pastor ajeno en el desierto. Dios no llama basado en quién tú eres, sino en quién es Él para ti. Se lo repito, Dios no llama basado en quién tú eres, en quién yo soy, sino en quién es Él para mí y para ti. Moisés aquí no se sentía digno, pero Dios nunca llamó a alguien porque fuese digno. Él llamó porque Él tiene propósitos. Cuando Moisés pregunta: ¿quién soy yo?, Dios responde y le dice en Éxodo 3:12: yo estaré contigo.
yo estaré contigo. ¿Quién soy yo? Dios le dice, yo estaré contigo. Esa, amados, es la respuesta eterna a todas las excusas humanas. Dios no llama basado en quién eres tú, sino basado en quién es Él para tu vida. Si vamos al libro de Jueces, hermanos, capítulo 6, verso 15, encontramos a otro hombre de Dios llamado Gedeón. Gedeón dijo, mi familia, es pobre, y yo el menor de mis hermanos. Pero Dios va y le responde y le dice, yo estaré contigo. Yo estaré contigo. Pablo escribe una carta a la iglesia de Filipo, Filipenses capítulo 3, versos 5 al 7, y deja claro lo siguiente: lo humano no tiene valor espiritual redentivo. Entonces aquí hay una verdad incuestionable: no importa quién eres tú, importa quién va contigo. Amén. No importa quién soy yo, importa quién va conmigo. No importa quién eres tú, importa quién va contigo. La identidad divina, hermano, es más fuerte que la identidad humana deteriorada. El creyente que vive paralizado por complejo, el creyente que vive paralizado por trauma, por pasado, no puede servir plenamente porque se concentra en sí mismo y no en el Dios que lo llamó. ¿Cuánto alaban a Dios, hermanos? En Éxodo 4, 10 al 12, revela otro nivel de excusa de Moisés. La excusa funcional, la imperfección de Moisés. Moisés dice que él es tardo en habla y que es torpe en lengua. O sea, era, hermanos, una limitación real. No era un pretexto, era algo real. Era una imperfección auténtica. Pero Dios no negó su debilidad. Pero tampoco aceptó que su debilidad definiera la asignación que Dios tenía para él. Dios no ignora nuestras debilidades, sino que las redime. Jacob era cojo de su cadera, pero era un cojo con bendición. Mefiboset era un lisiado de sus pies, pero lo sentaron ¿dónde? En la mesa del rey. Pablo tenía un aguijón en la carne, pero Dios le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Mira, iglesia, Dios nos llama perfecto. Dios perfecciona a los que Él llama, que son todos imperfectos. Y esta generación hoy ha construido demasiados estándares humanos de capacidad para servir. Muchos dicen: cuando tenga conocimiento sirvo. Cuando termine mis estudios, y llevan como 30 años estudiando y todavía no termina una carrera. Cuando ya no tenga fallas, cuando ya no tenga luchas interiores, cuando ya no sienta miedo, cuando ya esté preparado al 100, voy a servir. Ese cuándo es un pretexto disfrazado de proceso. Porque el verdadero proceso se activa sirviendo a aquel que nos llamó. Nadie se consagra para después servir. Uno sirve para consagrarse más. Gloria a Dios. Nadie empieza perfecto para ser usado. Uno es usado para ser transformado por Él. Nadie sirve después de solucionar todo. Uno sirve mientras Dios va solucionando lo que uno no puede solucionar. ¿Cuánto bendicen el nombre del Señor? Jeremías 1, versos 6 al 10 presenta a Jeremías una excusa generacional que se repite hasta hoy: la excusa de juventud. Pero Dios no ve edad, Dios ve propósito en ti. Saúl fue menospreciado, David fue menospreciado, Goliat vio a David pequeño. Los hermanos de José lo vieron a José irrelevante, pero Dios vio el destino de José.
José fue metido en una cisterna, José fue vendido como esclavo, José llegó como sirviente a la casa de Potifar, José fue seducido, arrancó de la seducción, fue acusado injustamente, fue metido en la cárcel, estuvo varios años en ese lugar, pero de allí Dios lo sacó y lo puso en lugar de privilegio. Porque Dios vio su destino, el destino final de José, que era grande sobre Egipto. Bendito sea el Señor. En 1 Samuel 3, cuando no había visión, Dios levantó a un jovencito llamado Samuel. Escuchen los jóvenes, Dios puede usarte a ti, joven, también. Señorita, Dios puede usarte a ti también. No te menoscabes, no digas que yo soy joven todavía. Es que yo no sé. Dios llamó a Samuel siendo un niño, no un anciano, no un líder establecido. Y eso enseña, queridos, que los tiempos de despertar nunca comienzan, aleluya, con generación vieja primero. La mayoría de despertar empiezan con jóvenes. Amén. Con jóvenes. Así que no tengan en poco su juventud. No desperdicien su juventud. La juventud no es una razón para no servir a Dios. Oye, que soy joven y dice, tengo que gozarla toda todavía. Tengo que hacer muchas cosas. Y otros que llegan al llamado cuando son viejos, dice, ¿por qué no conocí a Cristo cuando era joven? Alabado sea el nombre del Señor. Desperdicié toda mi juventud. Por eso es que los jóvenes aprovechen. Dios los llama. Aleluya. Dios tiene un propósito para ustedes. Acudan al llamado de Dios para que trabajen en su obra con la fuerza, con la energía de su juventud. No esperen cuando sean viejos que ya no tengan valor, no tengan fuerza, y entonces diga, pucha, ¿por qué no aproveché la juventud? Ahora quiero correr, ahora quiero ir para allá, ahora quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, pero estamos llenos de enfermedades, llenos de dolencia. Por eso es que hoy Dios llama a los jóvenes, llama a la señorita a que se levanten, aleluya, y acudan al llamado de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. La iglesia necesita dejar de tratar a los jóvenes como futuros servidores y comenzar a tratarlos como servidores actuales en el reino de Dios. Los jóvenes no son la iglesia del mañana, son la iglesia del hoy. Amén. No hay que buscar pretexto, hay que buscar oportunidades en Cristo. Jefté fue rechazado por su familia, fue estigmatizado por su origen, marcado por su pasado, pero sin embargo cuando apareció la oportunidad, él la tomó. Hay quienes viven toda la vida hablando del daño, de la herida, del rechazo, de la injusticia, del pasado oscuro, del dolor que le ocasionó, aleluya, a ciertas personas, pero no hacen nada para levantarse y servir a Cristo. La sanidad y la restauración se manifiestan cuando el creyente se mueve hacia el propósito. No hay restauración pasiva. Toda restauración demanda acción. Jefté no se encerró en su autolástima. Él miró la oportunidad. El servicio no siempre aparece perfecto. El llamado no aparece sin riesgo. La obediencia nunca llega sin guerra ni oposición. Pero si uno espera la circunstancia ideal para servir, mire, nunca va a servir a Cristo. Gloria sea al Señor. Los pretextos hoy han evolucionado, pero siguen siendo pretextos. Hoy los pretextos tienen nuevas palabras, nuevas excusas, nuevas formas. Muchos dicen, es que estoy ocupado, es que no tengo tiempo. Oiga, hermano, ¿qué pasó? No te he visto tantos días en la casa del Señor. Es que no tengo tiempo, vivo trabajando. Pero tienen tiempo para otras cosas. Se hacen el tiempo para compartir, se hacen el tiempo para salir, se hacen el tiempo para ir al centro, se hacen el tiempo para sus propias cosas personales, pero para Dios no hay tiempo. Otros dicen, estoy en una temporada difícil, hermano, estoy pasando un proceso. Pero el proceso hay que pasarlo a los pies de Cristo. El proceso hay que pasarlo en la casa de Dios. ¿Cuánto alaban al Señor?
Otros dicen, estoy esperando confirmación. Otros dicen, ahorita no me siento listo espiritualmente. Otros dicen, estoy tratando con muchas cosas primero, luego serviré. Y algunos hermanos hasta lo espiritualizan y dicen, estoy esperando la voluntad de Dios. Como si de la voluntad de Dios fuera que usted se quedara en casa. Dios nos ayude. Amén. La voluntad de Dios ya está escrita. Y la voluntad de Dios es servir, la voluntad de Dios es predicar, la voluntad de Dios es evangelizar, la voluntad de Dios es discipular, la voluntad de Dios es visitar, la voluntad de Dios es interceder, la voluntad de Dios es trabajar por el reino de Dios en esta tierra. La falta de voluntad humana, hermanos, se disfraza de un procesamiento espiritual. Muchos creyentes no han descubierto el potencial que Dios ha depositado en ellos porque viven justificándose, porque no pueden servir. La Biblia enseña que una fe sin obra es muerta y que el árbol se conoce por sus frutos. Que quien ama a Dios sirve a Dios. Y que la fe que no produce acción no es una fe viva. ¿Cuánto aman a Dios? Nadie que haya sido lleno del Espíritu Santo, escúcheme esto, nadie que haya sido lleno del Espíritu Santo puede resignarse a una pasividad espiritual. Cuando una persona sirve, cuando una persona crece, cuando una persona, hermano, madura y es transformada, se vuelve útil y se vuelve productiva espiritualmente. La pasividad espiritual, ¿sabe lo que produce? Es tibieza. Y el servicio espiritual produce fuego. Amén. La gente que se queda sin propósito termina cayendo en tentación más fácil, porque la mente ociosa se convierte en el taller del enemigo. El servicio es medicina preventiva espiritual, es protección mental. El servicio es un blindaje para nuestra alma. ¿Cuánto aman a Dios, hermanos? Dios no llama a los mejores, Dios llama a los que están disponibles. ¿Hay alguien disponible aquí? ¿Cuántos están disponibles? El reino de Dios no funciona por competencia, funciona por disponibilidad. La pregunta no es ¿quién es el más capaz?, sino que la pregunta es ¿quién es el que dice aquí estoy, envíame a mí? ¿Quién dice aquí estoy? Dios nos llama conforme al estándar humano de selección. La humanidad selecciona por la apariencia, selecciona por plataforma, selecciona por el currículum, selecciona por una elocuencia o por un nivel social. Pero Dios selecciona por corazón, por disposición y por obediencia. Amén. En el reino la disponibilidad pesa más que la capacidad. Puede haber alguien muy capacitado, pero no tiene disponibilidad para servir a Cristo. Y puede haber alguien que no tenga tanta capacidad, pero tiene disponibilidad, y eso es lo que sirve. Amén. Porque en las manos de Dios, aunque no esté al 100 capacitado, pero tiene disponibilidad, Dios lo va a capacitar. ¿Cuánto bendicen el nombre del Señor? Gloria sea el nombre del Señor. Usted, hermano, puede tal vez no tener letras, no puede tener estudio, pero si usted se dispone en las manos del Señor, Dios con usted va a hacer cosas grandes. Porque Él es el que da gracia, Él es el que da sabiduría, Él es quien pone palabra, Él que da la fuerza, Él es el que da la autoridad, Él es quien nos da dirección. Mucha gente está esperando llegar a un nivel para servir, cuando en realidad ese nivel llega cuando tú estás sirviendo. Amén. Si Dios hubiera requerido una perfección humana, jamás hubiese llamado a Moisés, jamás hubiese llamado a Pedro, jamás hubiese llamado a Gedeón, jamás hubiese llamado a Pablo, jamás hubiese llamado a David. La gloria del servicio no está en demostrar lo que somos, sino en manifestar dentro del servicio quién es Dios a través de nuestra debilidad. Por eso en el llamado divino la pregunta central no es ¿puedo?,
sino la pregunta es, ¿estoy dispuesto a obedecer cuando Él me llame? ¿Estoy dispuesto a obedecer cuando Él me llame? Cristo mismo dijo, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino que vino para servir. Marcos 10:45. Si Cristo, siendo el Hijo del Dios eterno, vino a servir, ¿quién puede excusarse hoy de no servir? Si Cristo, siendo Rey, sirvió, ¿quién puede excusarse hoy para no servir? Servir, iglesia, no es una carga, es un privilegio. Servir no es obligación humana, es una honra espiritual eterna. Servir no es un peso, es propósito. Servir no es sacrificio, es acceso a la herencia del Padre. Yo no sé cuántos están entendiendo esta palabra. Servir no es una actividad, hermano, terciaria dentro de la vida cristiana. Es un pilar que confirma que realmente Cristo gobierna nuestro corazón. La fe que se queda encerrada en teoría, que se queda encerrada en reflexión, que se queda en una comodidad, esa fe se vuelve estéril, no produce nada. El servicio vuelve tangible la fe, vuelve visible el amor, vuelve la práctica la doctrina cuando hay servicio. El discípulo verdadero no acumula revelación para guardarla, sino para transmitirla y multiplicarla. Porque cuando una persona sirve, crece en discernimiento espiritual. Porque en el servicio Dios revela dirección. En el servicio Dios corrige motivaciones, prueba intenciones, fortalece carácter. Y lo más poderoso, cuando una persona sirve, Dios protege su vida. El servicio, hermano, activa propósito, orienta los afectos del corazón, establece las prioridades espirituales que impiden que el mundo, la carne o el enemigo invadan nuestra alma. Por eso es que el servicio no solo produce fruto en otro, sino que protege el alma del que está sirviendo. Bendito sea el nombre del Señor. El tiempo que vivimos no es para un cristianismo pasivo. No es para un cristianismo pasivo. Las tinieblas son más activas que nunca. En la mañana yo le hablaba y le decía, hermano, Dios es un Dios de vivo, no es un Dios de muerto. El cristiano no es pasivo, el cristiano es activo. Amén. Gloria sea al Señor. Pero a veces, hermano, en la iglesia nos cuesta alabar a Dios, nos cuesta decir amén, nos cuesta decir aleluya. Uno están cabeceando, yéndose para el lado, durmiéndose. ¿Por qué? Porque su espíritu está seco, están vacíos, no tienen de Dios, no tienen vida espiritual. Los muertos no alaban, los vivos alaban. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuánto alaban a Dios, hermano? ¿Cuánto alaban a Dios en esta noche? ¿Cuánto bendicen el nombre del Señor? Dios quiere una iglesia activa, hermano. Una iglesia que esté despierta, no que esté durmiendo. No cristianos pasivos, activos, aleluya, en la presencia del Señor. Las tinieblas hoy son más activas que nunca. La cultura antidios es agresiva, el pecado avanza, la ideología secular se impone en todas partes. El mundo hoy se mueve rápido. Por eso que es tiempo que la iglesia se mueva más rápida que el mundo. No podemos pedir avivamiento sin manos que trabajen para Él. No podemos pedir crecimiento sin obreros que disipulen a otros. Tampoco podemos pedir cosecha sin personas que vayan a recoger la cosecha. Cristo dijo, la mies es mucha. ¿Qué más dijo? Mas los obreros son pocos. Jesús no dijo que faltaba mies. Él dijo que faltaba obreros. La falta no está afuera, hermanos. La falta está acá adentro. En tiempos finales no podemos darnos el lujo espiritual de vivir como espectadores del reino. La oscuridad cultural avanza, hermano, agresivamente, mientras muchos hijos de Dios viven paralizados
en una neutralidad espiritual. Cristo no llamó espectadores, escúchelo bien, Cristo no llamó espectadores, Él llamó obreros. Y ese llamado hoy no ha cambiado. La mies está lista, pero la urgencia espiritual es real. Los obreros son pocos. Si la generación actual, hermano, no se levanta, el terreno que se pierde no lo recupera otra generación. El enemigo trabaja con estrategia, el enemigo trabaja con constancia, el enemigo trabaja con urgencia. Y la iglesia no puede trabajar con pasividad, la iglesia no puede trabajar con lentitud, la iglesia no puede trabajar con pretextos. El tiempo final, amados, demanda movimiento. El tiempo final demanda sacrificio. El tiempo final demanda entrega, demanda constancia, demanda valentía. El silencio espiritual es complicidad con el avance de las tinieblas. Las palabras sin acciones no sostienen avivamiento. Por eso es que hoy más que nunca Dios está llamando gente que entienda que la eternidad depende de decisiones prácticas ahora. Hoy Dios está diciendo lo mismo que a Moisés. Yo estaré contigo. ¿Cuánto lo creen? Lo mismo que dijo a Jeremías: no digas soy joven. Hoy Dios está diciendo lo mismo que a Gedeón: ve con esta tu fuerza. Está afirmando lo mismo que a Pablo: mi poder se perfecciona en la debilidad. Hoy Dios está ofreciendo lo mismo que a los discípulos: seguidme y os haré pescadores de hombres. Gloria sea el nombre del Señor. No esperes cambiar para servir, sirve para cambiar. No esperes cambiar para servir, sirve para cambiar. No esperes perfección para obedecer, obedece para alcanzar perfección y santidad en tu vida. No esperes tener tiempo para servir, sirve y Dios ordenará tu tiempo. No esperes tener fuerzas humanas, sirve y Dios te dará fuerza espiritual. Deja los pretextos. Los pretextos no van a desaparecer solo, no se van con el tiempo. ¿Sabe cómo se van? Se derrotan los pretextos con obediencia. El sí radical a Dios cambia destinos espirituales completos. ¿Cuántos dicen sí a Dios? Un paso de obediencia hoy puede liberar generaciones. Un paso de obediencia hoy puede abrir puertas eternas. Un paso de obediencia hoy puede restaurar familia. Un paso de obediencia hoy puede activar ministerios, aleluya, dormido. Un paso de obediencia puede recuperar identidad personal y desatar los propósitos eternos. Lo único que Dios necesita para hacer algo grande no es capacidad, es rendición. ¿Cuántos pueden rendirse a Cristo, hermanos, hoy? ¿Cuántos realmente se rinden a Cristo? Cuando alguien se decide obedecer, Dios se encarga del resto. Cuando alguien dice, heme aquí, el cielo responde con respaldo. Si alguien deja los pretextos, el Espíritu Santo abre caminos que el hombre jamás podría lograrlo con su fuerza humana. El servicio no es una carga pesada, el servicio es una llave espiritual que abre propósito eterno y participación activa con Dios en su obra. Hoy es día de tomar postura firme. Hoy es día de cortar excusas. Hoy es día de servir a Dios sin condiciones. Con esto ya quiero terminar. Nuestra generación, hermanos, ha sido bombardeada con tantas excusas, con tantas distracciones, con tantos argumentos, con tanto razonamiento humano, con tanta lógica temporal, que muchos han caído en el engaño de creer que pueden posponer el servicio a Dios sin que hayan consecuencias espirituales.
Pero el reino de Dios no funciona así. Dios no necesita excusas. Él necesita obediencia. Dios no necesita pretextos. Él necesita disposición. Dios no necesita perfección humana. Él necesita entrega completa y sincera. Cuando tú dices sí, Dios hace el resto. No hay edad, no hay pasado, no hay condición social, no hay nivel académico, no hay trauma, no hay falla, no hay debilidad que puede detener a Dios. Cuando un hombre o una mujer decide servir, hermano, entonces Dios hace todo lo demás. La única cosa que puede detener la obra de Dios en tu vida eres tú mismo. Y por eso hoy el Espíritu Santo te llama a tomar una decisión espiritual irreversible. Decide dejar los pretextos. Decide dejar las excusas. Decide levantarte en fe. Decide obedecer al llamado. Decide servir a Cristo. Porque en Cristo no hay excusas válidas para no servir. Y porque en Cristo cada persona redimida tiene propósito eterno para cumplir, obra que hacer, almas que alcanzar y una historia espiritual que deja impregnada en el reino de Dios. Dios todavía está llamando. Amén. Dios todavía está llamando. Dios todavía está capacitando. Dios todavía está usando. Dios todavía está levantando. Dios todavía está, aleluya, ungiendo a hombres y mujeres. Dios todavía busca hombres y mujeres que digan: aquí estoy, envíame a mí. Aquí estoy, envíame a mí. ¿Cuánto hoy pueden levantarse en fe? ¿Cuánto hoy pueden levantarse en obediencia? ¿Cuánto hoy pueden dejar los pretextos? ¿Cuánto hoy pueden dejar la excusa? Y pueden decir: aquí estoy, Señor, envíame a mí. Ponte de pie, vamos a orar. Gloria sea el nombre del Señor. No hay excusas, no hay pretextos para servir a Cristo. Hoy Dios te llama. Hoy Dios te está llamando. Por lo tanto, decide dejar los pretextos, decide dejar las excusas, decide levantarte en fe, decide hoy obedecer al llamado, decide servir a Cristo con todo tu corazón. ¿Cuántos pueden decir, como aquel coro que cantamos: he decidido seguir a Cristo?